Queridos hermanos, las dos lecturas que hemos escuchado hoy tienen un punto común, y es la obediencia y la desobediencia. Cómo nos gusta que las cosas sean y se hagan como nosotros queremos. Esto es lo que le pasó a Naamán el sirio. Quería que las cosas salieran. Yo pensaba que a mí me tienen que hacer porque yo creo que... Pero hombre, si te han dicho que hagas lo que tienes que hacer, que es bañarte, ¿por qué te complicas más la vida en lo que tú crees que tienes que hacer? Es la obediencia. E igual hemos escuchado en el Evangelio. Todos aquellos de la sinagoga pensaban que Jesús iba a hacer las cosas como ellos querían. Pero la pedagogía de Dios, ya hemos visto, la pedagogía de Dios es distinta a la de los hombres. A todos nos gustaría rezar el Padre Nuestro diciendo: hágase mi voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero no, es hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hoy vamos a hablar de la obediencia de Juan de Dios, por si nos puede servir a nosotros de modelo de propia obediencia. Desde las más remotas raíces hebreas, la palabra obedecer indica la escucha referida a la palabra de Dios. El camino de la obediencia se abre para aquel que ha decidido vivir para el Señor. Es una exigencia que se desprende de la propia conversión del hombre cuando decide ir tras la palabra de Dios. Se pone a la escucha. El obediente ha renunciado a su propia voluntad. Naamán fue un desobediente. Naamán quería hacer las cosas a su aire. ¿Por qué los santos padres, toda la patrística en general, han colocado la obediencia por encima de cualquier otra forma de vida religiosa, sobre cualquier otro punto ascético de la vida religiosa? La obediencia por encima del ayuno, la obediencia por encima de la oración. Porque si se hacen esfuerzos ascéticos sin obediencia, se desarrolla espíritu de vanidad. El obediente, por el contrario, lo hace todo como se le ha dicho y no tiene nada de lo que no quiere, incluido hacer la caridad. Aunque yo hablara las lenguas de los ángeles y de los hombres, aunque tuviera una fe para mover montañas, aunque repartiese todo lo que tengo a los pobres, si no lo hago por caridad, por obediencia a Dios, de nada me sirve. El obediente ha renunciado en todo a su voluntad y por eso su espíritu está libre de cualquier preocupación. Recibe el don de la oración y se hace orante desde la obediencia. El hombre que vive de la obediencia, y fijaos que llevamos hablando de San Juan de Dios ya un rato sin darnos cuenta, el hombre que vive de la obediencia es preservado del orgullo. Por la obediencia se recibe el don de la caridad y gracias a la obediencia se nos da el Espíritu Santo. Cristo, por su obediencia al Padre, se constituye en Señor. El que aprendió sufriendo a obedecer se convierte en Señor de la gloria. Ya podría el Señor haber hecho las cosas de otra manera,
pero no. Siendo el Señor de la gloria, obedece íntegramente al Padre. Existe una obediencia a Dios, con frecuencia muy exigente, que consiste sencillamente en obedecer a las situaciones. Cuando se ha visto que a pesar de todo el esfuerzo, cuando nos hemos dado cuenta de que hemos puesto toda la carne en el asador, que hemos hecho oración, y se dan en nuestra vida situaciones difíciles e incluso absurdas, como hemos visto en el profeta Naamán, vemos que incluso a nuestro parecer, espiritualmente, es algo contraproducente lo que nos están diciendo. Entonces hay que dejar de dar coces contra el aguijón y empezar a ver tales situaciones en el silencio de la voluntad de Dios, para preguntarnos qué nos quiere decir Dios en tal ocasión y por qué nos está diciendo eso. Es preciso dejar que Dios actúe en nosotros y que haga su voluntad. La conclusión más hermosa de la obediencia sería morir por obediencia, es decir, morir porque Dios le dice a su siervo: ven, y él viene. Juan de Dios es uno de estos obedientes, en el que se da toda la filosofía que acabamos de hablar de la obediencia. Juan de Dios obedece al maestro Ávila en todo. En el Hospital Real, el día en que le dice que tiene que salir, él sale. Cuando lo manda con aquellos zagales al seminario de Montilla, y Juan de Dios va a trancas y barrancas para aprender 4 conceptos, y se tiene que sentar un hombre casi con 50 años al lado de aquellos muchachos, y por obediencia lo hace. Y lo manda a Guadalupe y va a Guadalupe, y en su actividad diaria le conduce de cómo tiene que llevar el hospital, y Juan de Dios lo hace. Y lo hace a pie juntillo. En invierno, en Granada, el invierno es duro, lo estamos comprobando. Los pobres y los vagabundos acuden en masa al hospital de Juan, y el hospital se va quedando pequeño. No se puede pensar de momento en otro lugar más amplio, y se les ingenia para acudir y remediar tantas necesidades. Nadie mejor que él mismo, por obediencia a su confesor, puede darnos la idea aproximada de su amor y de por qué hacía las cosas. Escuchamos un texto de los últimos momentos de su vida, cuando ya estaba en el hospital de la Cuesta de Gómez, y le escribe así a la duquesa de César: la presente es para haceros saber cómo estoy y para daros cuenta de todos mis trabajos y necesidades y angustias, las cuales cada día se me acrecientan, especialmente ahora, ya que tanto las deudas como los pobres aumentan sin cesar. Son muchos los que vienen desnudos, descalzos, llagados y hasta llenos de piojo, de tal manera que es necesario tener 1 o 2 hombres que no hagan otra cosa sino escaldar piojos en una caldera hirviendo, y esto habrá que hacerlo de ahora en adelante durante todo el invierno, hasta el venidero mes de mayo. De modo, hermana mía en Jesucristo, que mis trabajos crecen cada día mucho más. Y ahí tenemos a Juan de Dios en una jornada de obediencia, haciendo lo que había que hacer. En la vida de su hospital se le exigió organizar la actividad de manera que el trato con el Señor no se resistiera ni mermase la necesidad la asistencia a los necesitados. Fijaos que la caridad tiene que ir unida a la oración, y la oración depende de la obediencia. Y Juan de Dios organiza equilibradamente
todo el trabajo del hospital sin dejar ni un instante el tiempo dedicado a la oración. Se levantaba con las primeras luces del día, visitaba a los enfermos, les invitaba a dar gracias a Dios por el nuevo día, rezaba con ellos las 4 oraciones que manda la Iglesia, Credo, Padre Nuestro, Ave María y Salve. Se acercaba a cada uno interesándose por su estado, lo consolaba y escuchaba en sus necesidades. El enfermo veía el rostro dolorido de Jesús y lo trataba con verdadero mimo. Hecha esta primera visita, reunía a quienes le ayudaban y le daban las instrucciones necesarias para el día. Estoy citando a su primer biógrafo, a Castro, y dice: lo primero que hacía al salir de casa era irse a la capilla del Sagrario. Entrando a la izquierda hay un altar devoto dedicado a Cristo crucificado, a quien acompañan su madre María y el discípulo Juan. Y allí estaba un buen rato de oración. La contemplación de Cristo crucificado era su mayor consuelo en medio de las tribulaciones, y de su bendita madre aprendía a perseverar con amor y esperanza al lado de los muertos. Y después oía misa y comenzaba la jornada de trabajo. ¿Veis? Es el equilibrio de la oración y de la acción. Es el equilibrio de la caridad con la vista puesta en Dios. Porque no se puede hacer caridad si uno no está enviado, no está imbuido de ese espíritu de oración en la que asentimos a la obediencia al Padre. Y después comenzaba su trabajo, y la mañana la dedicaba a visitar a sus bienhechores y proveedores, porque tenía que dar de comer a los pobres, y hacía las cosas con calma, como quien no tiene prisa, dedicando a cada persona el tiempo que era menester. ¿Sabéis por qué? Porque tenía la experiencia de que Dios le había dedicado por la mañana todo el tiempo que Él había querido a Él. Por eso Él dedicaba todo el tiempo que necesitaban las personas que iban y que se le acercaban. Él tenía la experiencia de su afecto y de su oración con Dios. Estaba a la escucha de Dios y por eso escuchaba al hombre con delicadeza, con discreción. Él no sabía hacer discursos, pero poseía el arte de escuchar y decir la frase oportuna. Por eso, todos deseaban su compañía. Y llegó el momento en el que se multiplicaban las visitas que debía hacer Juan de Dios, porque no se ocupaba en socorrer solo a los acogidos en su hospital y a los mendigos, enfermos que recogía por las calles. Su corazón, porque lo mamaba de Dios, como el de Dios, estaba abierto a todos los necesitados, viudas, madres solteras, prostitutas, familias sin trabajos, niños abandonados. Confiaban a estos niños a las mujeres honestas que también visitaban para que los criaran y educaran. Soldados en retiro y sin sueldo, estudiantes, pobres labradores, a quienes le iba mal en la vida, todos encontraban remedio en él. O al menos así nos lo dice su primer biógrafo, Castro. Nadie, dice él, se iba de su lado sin consuelo. Si quien le pedía iba peor vestido que él cuando no tenía otra cosa que ofrecer, sencillamente le cambiaban los vestidos o daba lo que había recogido para los pobres. Estaba convencido de que todos los necesitados son igualmente dignos de compasión y de misericordia. No consideraba a ninguno con más derecho que a otro, aunque esto le acarrease un doble esfuerzo para proveer lo necesario para su hospital y para los pobres. Es difícil comprender las razones del corazón de Juan de Dios
si no se adentra uno en las motivaciones y en los sentimientos que lo animan. Pero Él nos las desvela también. Y en la carta a Luis Bautista dice: el día que no se haya tanta limosna que baste para proveer lo necesario, lo tomo fiado, y otras veces ayunan. Así que de esta manera estoy aquí empeñado y preocupado por solo Jesucristo, porque debo más de 200 ducados de camisas, capotes, zapatos y otras muchas cosas que son menester en esta casa de Dios. Y también para la crianza de niños que aquí dejan. Así que, hermano muy amado y muy querido en Cristo Jesús, viéndome tan empeñado que muchas veces no salgo de casa por las deudas que debo, viendo padecer tantos pobres mis hermanos y prójimos, con tantas necesidades así del cuerpo como del alma, como no los puedo socorrer, estoy muy triste. Pero confío solo en Jesucristo, porque Él me desempeñará, porque conoce mi corazón. Este es el corazón de Juan de Dios. Y hasta bien entrada la noche, Juan de Dios se quedaba en las calles, cargado con la capacha y con las ollas, y si hallaba algún enfermo, se lo cargaba también sobre los hombros y se lo llevaba al hospital. Por la tarde, antes de retirarse, volvía a visitar a todos los enfermos que había dejado en el hospital, interesándose por todos y cómo habían pasado el día, y los consolaba y los animaba. Pero no terminaba aún la jornada de Juan de Dios. El silencio de la noche también lo aprovechaba para dialogar con el Señor. No le bastaba haber trabajado todo el día por Él. Dedicaba largas horas a la oración y a la penitencia. Porque mirad eso que dicen ahora los modernistas, que el trabajo también es oración. ¿Sabéis lo que os digo? Que es mentira. Es una forma de zaciarnos del encuentro con Dios. Es una forma de zaciarnos de las exigencias que Dios nos va a pedir en la oración. Porque si no hay oración, ¿sabéis lo que ocurre? Que se termina también el trabajo, porque nos aburrimos. La oración es el motor de nuestra acción. Y Juan de Dios en estos encuentros con Jesucristo renovaba el ánimo y recibía consuelos que nadie podía concederle. Se sentía tan amado por Dios, había experimentado con tanta intensidad su misericordia, que toda su dicha era vivir con Él para poder hacer caridad al prójimo. Y este es el auténtico sentido de la caridad. Ante tantos trabajos y desvelos, los habitantes de Granada, y más que nadie los pobres y enfermos, se hacían lenguas del amor de Juan de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque veían en él el amor de Dios. Y eso es lo que tiene que traspasar la beneficencia. Que cuando hacemos algo a alguien, la gente vea el amor de Dios. No que se nos vea hacer un acto, por muy tremendo que sea. Aunque repartiéramos todo a los pobres, si no transmitimos el amor de Dios, no nos sirve de nada. Ya nadie recuerda los días cuando pensaban que había perdido el juicio. Ahora ya lo conocen por otro nombre, que es el hermano Juan de Dios. Su presencia callada, sencilla, bondadosa, su palabra justa, llena de dulzura, la ternura, la prontitud de su trato predilecto a los más abandonados, hacía pensar en la bondad y ternura de Dios. Un hombre que no era capaz de pensar mal de nadie, que nunca juzgaba negativamente a los demás, que no se ocupaba de sí mismo y se entregaba con tanta generosidad a hacer el bien, que por eso le llamaban de Dios. Pues ¿qué pensáis? ¿De dónde pensáis que le venía el nombre si no? Pues porque transparentaba a Dios. Y como además, como dijo nuestro pontífice en la Porta Fidei,
y además lo proclamaba con su fe, sin ningún tipo de vergüenza. Proclamaba a Dios por donde pasaba. De ahí que, como todo lo hacía por Dios, todo lo pedía por Dios, todo lo trataba por Dios, y Dios estaba en su boca todo el día, y se llamaba Juan, pues los andaluces, que somos así, pues le pusieron de mote de Dios, Juan de Dios, y de ahí viene el nombre. El nombre se lo cambió al parecer, o esto es lo que nos dice la historia, don Miguel Dueñas, que fue mayordomo del Hospital Real, entonces obispo de Tui y presidente de la Real Chancillería en Valladolid, de paso por Granada, cuando llegó a su palacio pidiendo limosna. Y don Miguel, que conocía bien a Juan, le dio de comer y lo escuchó con atención. Fijaos qué curioso. Ahí el obispo le cambió hábito y nombre. ¿Por qué le cambiaría el hábito? Se lo dio el nombre de la Santísima Trinidad. Y le dijo el obispo: mirad, Juan de Dios, mirad, Juan, porque todavía no se llamaba de Dios, mirad, Juan, que venís a la casa de las gentes principales de la ciudad y apestáis. Porque apestaba igual que los pobres. Pero si es que se cambiaban las ropas con ellos, si es que era el que peor iba vestido de la ciudad. Entonces el obispo le dio 3 prendas y les dijo: mira, hermano Juan, te las doy en nombre de la Santísima Trinidad. Y a partir de ese día nunca más se volvió a quitar aquellas 3 prendas que le dio el obispo. Y entonces fue cuando le dijo que se llamaría Juan de Dios. No casaba tanta bondad con la apariencia externa. Juan iba vestido de harapos. Recibió nombre, vestido, apellido, con toda la sencillez. Y desde ahí obedeció, como siempre había hecho, al obispo. Y obedeció cuando también le mandó llamar al orden. Y obedeció cuando quiso quedarse a morir bajo la escalera de su convento, de su hospital de la Cuesta de Gomera. Y aunque aquello parecía una infamia porque los pobres chillaban de dolor cuando se llevaban a Juan de Dios, el obispo le dijo a Juan de Dios: sal de ahí. Y a Juan de Dios se lo llevaron en una parihuela por obediente. ¿Veis? Estos son los santos, los que hacen no lo que a ellos les da la gana, sino lo que Dios quiere que se haga a través de los mandatos de los que están puestos en la tierra para hacer cumplir la voluntad de Dios.